Ok, pues vamos a entrar con los métodos de análisis. Los métodos de análisis nos van a servir propiamente para saber, para identificar qué es lo que está pasando exactamente en cada uno de los componentes de nuestros circuitos. El primero que vamos a ver va a ser el método de corrientes de rama. Para todos los métodos voy a dar una receta. ¿Qué es eso de la receta? Bueno, una lista de actividades a hacer en el circuito para poder hacer el método correspondiente. Sale, tenemos un circuito el cual está representado por dos fuentes de voltaje y resistencias. El punto número 1 de esta receta, o el inciso A de esta receta, dice: asigna una corriente de rama o una corriente a cada rama del circuito. ¿Cuántas ramas tenemos? Vamos a ver que tenemos 1, 2 y 3. Vamos a asignarlas de manera arbitraria. Vamos a poner una primer corriente, que le vamos a decir que es 1. Vamos a poner que es I2 y vamos a poner que es I3. Nota importante: en esta parte del circuito pareciera que la corriente puede ir en este sentido. Bueno, en este primer caso o en este primer método no nos va a importar hacia dónde vaya la corriente. En el cálculo, al final, si esta corriente sale con signo negativo, quiere decir que el sentido es al revés. ¿Sale? O sea, si I3 sale negativa, este no es el sentido de la corriente. El sentido de la corriente saldrá así. Si el signo al final del ejercicio sale positivo, bueno, pues entonces el sentido que propusimos de manera arbitraria, lo vuelvo a repetir, será correcto. ¿Sale? Una vez que tenemos las corrientes asignadas a cada rama, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff a cada una de las ramas. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar a definir nuestra primera ecuación. Si nos acordamos de la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a ver que I1 va a ser igual a la suma de I2 más I3. Esa va a ser nuestra primera ecuación y todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque la suma algebraica de las corrientes en un nodo principal, este es un nodo principal, tendrá que ser igual a 0. Vamos a definir ese nodo principal, que lo vamos a definir como A, y vamos a definir un nodo de referencia, que lo vamos a definir como nuestro nodo B. Listo. Ahora vamos a aplicar la ley de tensiones para nuestros elementos. Ok, ¿cómo es que hago esto de definir las tensiones para nuestros elementos? Propusimos nuestro nodo principal como A y un nodo secundario como B. Vamos a encontrar entonces qué es lo que está pasando en esta parte del circuito y vamos a definir entonces un voltaje AB. Estamos de acuerdo con que en esta parte del circuito existe un voltaje, una diferencia de potencial entre A y B. Para esta parte, para esta rama, vamos a ver que encontraremos este voltaje será 10 menos la caída de tensión que existirá en esta resistencia. ¿Por quién va a estar definido? Bueno, recordemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es I1 y la resistencia va a ser de 5 por 5, que multiplica a I1. De esta manera hemos encontrado la ecuación de la primera rama de A a B. Ahora vámonos por esta rama de I2. Voltaje de A a B va a ser igual a la caída de tensión que exista en la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, esa caída de tensión, recordamos, voltaje es igual a intensidad por resistencia, va a ser igual a 4 por I2. Por I2. I2 es la corriente
que está circulando en la resistencia, ¿no? Que está provocando esa caída de tensión. Listo, vámonos con I3. Para definir un voltaje AB va a ser igual al voltaje que exista en el voltaje la diferencia potencial que exista en R4 más la suma algebraica de lo que exista en la fuente de 5 volts. Voy a bajar tantito lo que va a pasar con esa parte del circuito va a ser que sea I3 que multiplica a la resistencia de 3 ohms más 5 volts. Bueno, lo vamos a dejar nada más en 5, ¿no? ¿Se dan cuenta? Obtuvimos todos los voltajes o todas las referencias de AB de nuestro circuito. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a generar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo vamos a hacer para hacer un sistema de ecuaciones? Bueno, pues vamos a encontrar las igualdades. Estamos de acuerdo que voltaje AB va a ser igual a voltaje EAB. Por lo tanto, tomando en cuenta las ecuaciones que ya sacamos, podemos decir que 10 menos 5 y 1 va a ser igual a 4 y 2. Por lo tanto, también 10 menos 5 y 1 va a ser igual a 3 y 3 más 5. Si nos damos cuenta, esto es un sistema de ecuaciones, el cual podemos resolver por cualquiera de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones y obtendremos los valores para I1, para I2 y para I3. Vamos a sacar ese sistema de ecuaciones. Ok, vamos a terminar de resolver nuestro problema. Ya tuvimos nuestro sistema de ecuaciones, aquí lo tengo, partiendo y sabiendo que AB es igual a B, igualamos nuestras ecuaciones. ¿Sale? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué voy a hacer después? Me conviene tener como común a I1, por lo tanto voy a despejar a I2 y a I3. Para cada una de las ecuaciones las despejo y encuentro estos resultados. I2 es igual a 10 menos 5 y 1 sobre 4. Lo mismo hago para I3, la despejo. Si nos damos cuenta, nos quedan en términos de I1 ambas ecuaciones. Estas, sabiendo que I2 vale esto y I3 vale esto, tenemos una ecuación que nos la da nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que I1 va a ser igual a I2 más I3. Esto es I2 y esto es I3. Por lo tanto, esto lo pongo en vez de I2 y esto lo pongo en lugar de I3, quedándome de esta forma, ¿no? Lo que tengo que hacer, tengo que operar, trabajar mi ecuación y voy a encontrar a I1. Me interesa conocer a I1. I1 va a ser igual a 50 sobre 47, igual a 1.06 amperes. Ya tenemos I1. Sabiendo I1, podemos encontrar I2 e I3. ¿Sale? Partiendo igual de estas ecuaciones. Fíjense que como dejamos aquí a I1, si yo pongo el valor que encontramos de I1 aquí, voy a encontrar el valor de I2. Si pongo el valor que encontramos de I1 aquí, voy a encontrar el valor de I3. Cosa que ya hemos ido avanzando en esta parte. ¿Sale? Tenemos a I2, encontramos el valor de I2 y encontramos el valor de I3. I3 nos sale negativo. I3 nos sale negativo. ¿Por qué sale negativo? Porque en nuestro circuito propusimos arbitrariamente que el sentido de la corriente era este. Sin embargo, nuestra matemática nos dice que el sentido de la corriente va a ser acá, muy pequeño, pero el sentido de corriente va a ser en este sentido. Vamos a ponerlo en nuestro diagrama. Va a ir así la corriente en nuestro circuito. ¿Sale?
Encontramos I1, encontramos I2. Verificamos nuestro resultado diciendo que I1 va a ser igual a I2 más I3. Lo sumamos y encontramos que sí es cierto, es 1.6 amperes. ¿Sale? Bueno, pues de esta manera resolvimos por el método de corrientes de ramas, nuestro primer método de análisis de circuitos. Te invito a que sigas viendo nuestros videos y que si te interesa este tema, también vamos a subir los demás métodos. Entonces sigue viendo nuestro canal. Muchas gracias.